Nuevo bloque de economía en Directo América de France 24. Daniela Landón acompañándonos como siempre todas las mañanas, Dani. Y se cumplieron finalmente los temores de Europa sobre el suministro del gas ruso. ¿Qué va a pasar finalmente? No lo sabremos. No lo sabremos todavía, Raúl, y es que el gasoducto Nord Stream 1 volvió después de un mantenimiento, pero el lunes el gigante Gazprom anunció que el suministro bajará a la mitad por supuestos problemas técnicos y logísticos que Bruselas rechaza y atribuye a decisiones políticas. Lo cierto es que la reducción del flujo de gas hacia Europa inició hace semanas, concretamente el 4 de junio. Desde ese entonces se viene hablando de las turbinas averiadas en el Nord Stream 1. El Kremlin siempre culpó de la situación a las sanciones occidentales y para finales de julio el tubo operaba apenas al 40% de su capacidad. Ahora Gazprom anuncia que desde el miércoles el suministro bajará al 20% de la capacidad. La alemana Siemens, que es la encargada del mantenimiento, asegura que la infraestructura está lista para su uso y que solamente está pendiente los documentos de aduana que se necesitan para permitirle el ingreso a Rusia. Claro, Dani, y ante todo esto, por supuesto, Europa ya toma entonces medidas, ¿no?, para llegar a un acuerdo para reducir este consumo. Claro que sí, la semana pasada hubo una propuesta inicial por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien había propuesto una reducción del 15% del consumo para los 27 países de la Unión Europea hasta marzo de 2023, a partir de agosto. ¿Qué pasaría de voluntaria esta reducción a vinculante si la situación se agravaba? En ese momento, al menos 12 países se opusieron y la iniciativa fue modificada y finalmente aprobada este martes. El ahorro entonces seguirá siendo el mismo, pero ya no será obligatorio para algunas naciones o industrias. La medida entonces generó posiciones divididas. El 15% probablemente no será suficiente, dado lo que han anunciado los rusos, una mayor reducción de sus suministros de gas a través de Nord Stream 1, pero es mejor que no tenerlo, y creo que la señal que envía también es importante para nuestros ciudadanos y para el mundo. No necesitamos ningún límite. 11 países tienen algunos límites cuando se trata de gas. Polonia no los tiene y no hay necesidad de ningún límite, ya que los sitios de almacenamiento están llenos y tenemos gas que nos ha llegado. Y de Europa aterrizamos en nuestra región, vamos a Venezuela porque parece que la economía pues está dando signos de luz, de salir un poco a flote tras tantos años de hundimiento, Dani. Así es, Raúl. El presidente Nicolás Maduro ya lo había anunciado, había dicho el pasado 13 de julio que la economía venezolana había crecido en 2 dígitos durante el primer semestre. Sin embargo, en ese entonces no precisó la cifra porque dijo que la labor le correspondía al Banco Central venezolano. Los datos entonces más recientes no son del Banco Central venezolano, sino del Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un ente independiente de economistas y que dice que la actividad económica del país aumentó en 12,3% entre enero y junio. Esto en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se había contraído en un 28%. Según los expertos económicos de este organismo, el resultado se debe, por un lado, al incremento en la producción petrolera y también a los precios, también al mayor gasto público y tal vez la más importante de todas, que es el fin de la hiperinflación en este país. Bueno, indicadores económicos, Dani. Bueno, Raúl, mientras que Wall Street se prepara para una apertura a la baja en pocos minutos, después de que Walmart rebajara sus proyecciones de ventas para este año, en Europa los mercados están cautelosos y presentan mínimas variaciones, por lo que pueda pasar con todo este tema del gas natural. Entre tanto, las bolsas de Asia cerraron mixtas, muy pendientes también de la reunión de 2 días de la Reserva Federal que inicia este martes y de la que podrían salir nuevos aumentos en las tasas de interés. Dani, estamos en época de cierres de cuentas del primer semestre y vamos a hablar de uno que nos interesa a todos. Por supuesto, la inflación y cómo se comportaron los precios en Sudamérica en estos 6 meses. Así es, Raúl. Pues mire, hicimos un repaso de cómo se comportó el índice de precios al consumidor en estos primeros 6 meses del año, en algunos países de Sudamérica, no en todos, porque no tendríamos pues todo el tiempo, y descubrimos que mientras algunas cifras están bastante elevadas,
otros registran datos inflacionarios más reducidos en comparación con el promedio. Ahora veamos, mientras que en Argentina, que junto con Venezuela son los países más inflacionarios de la región, hubo un aumento de precios del 36,2% entre enero y junio. Bolivia, que es un país sin acceso al océano y con un poco más de 11 millones de habitantes, pues reportó un alza del 1,2%. En este mismo periodo usted puede ver la brecha es bastante alta. El resto de países que revisamos como Perú, Brasil, que es la economía más grande de la región, Colombia o Chile, ellos mostraron ascensos que van del 4% al 7% dependiendo del país. Estamos hablando del aumento acumulado entre enero de este año y junio de este año.